Gracias por suscribirse a este canal. Recuerden hacerlo si no lo ha hecho y darle a la campanita para que escuche el contenido en los programas que estamos haciendo, que son variados para el consumo de usted. Así que, Alberto Franceschi, bienvenido a Dialécticas de Imperio. ¿De qué vamos a hablar hoy? El tema de dialéctica de imperio es un tema que no tiene ni principio ni fin, porque es la historia humana de los últimos 3, 4 mil años está asignada por la preeminencia de imperios. Desde que las comunidades humanas iniciales se fueron haciendo cada vez más complejas y diferenciaron, digamos, quienes distribuyen los productos, o quienes administran la justicia, o quienes, digamos, se arman para defender la tribu o los grupos étnicos de otras etnias que vienen a asaltar y a depredar la propia. Desde esa época se montan los estados. Y los estados y ese cuerpo institucional que garantiza la capa cortical de esa nación, de esa etnia, de ese proyecto de nación, bueno, desde tiempos inmemoriales el Estado existe. Y existe oposición y conflicto entre esos estados. Eso es la dialéctica de Estado, los antagonismos, la lucha incesante de opuestos, contrarios, de contradictorios en el todo social. A medida que un Estado se hacía cada vez más fuerte, empleaba un papel de ejercer dominio, control y hasta saqueo, explotación, etcétera, de algunas zonas contiguas o de quienes fueran los más avanzados y prósperos del momento. Así nació entonces los estados fuertes, los estados que se hacían imperios. Y los primeros imperios datan precisamente de 2 o 3 milenios atrás, el imperio chino, o el imperio persa, o el imperio macedónico, o pequeños imperios, pero que eran, digamos, proyectos pues, de sociedades que oprimían a sus vecinos y a su vez cultivaban en la mayor suma de prosperidad a sus propios habitantes. Hubo, quieran o no, un imperio incluso egipcio, aunque haya sido de limitada influencia, y después las conquistas de Alejandro Magno originaron pues esa hegemonía de los macedonios griegos que implicaba pues implicó la confrontación contra el imperio persa. La prédica de Alejandro era precisamente, no puede, así como en el universo no hay dos soles, no pueden brillar tampoco Darío y Alejandro. Tiene que haber uno y ¡pam! A la guerra para imponer la derrota del imperio persa, ¿no? Y la hegemonía macedonia. Y llenó a todo el Medio Oriente de ciudades con su nombre, las Alejandrías aquellas, y que originaron pues, una etapa de esplendor de la cultura griega que hasta los propios, los Ptolomeos, que eran, ¿cómo se llama? Faraones de Egipcio, fueron originados en las familias que favorecieron la dinastía de los que desde los macedonios irradiaban para todo el Medio Oriente esa nueva conducta. Esa dinastía, señor Franceschi, ¿cómo evolucionaron hacia los tiempos modernos? El puente es precisamente los imperios. A la hegemonía de los griegos le sucedió la hegemonía romana. Y la hegemonía romana fue sucedida o fue seguida por el imperio, el intento de imperio del Sacro Imperio Romano allí de Carlomagno, etcétera, del centro de Europa, pero eso fracasó al cabo. Además, nunca fue en realidad un imperio homogéneo, siguió es a través de los españoles, el imperio cristiano católico llevó al Nuevo Mundo esto, pero ya en competencia con él había el imperio inglés. Y hay toda una lucha de estados imperiales en formación que competían con el español y que sencillamente eran de la segunda y tercera línea y poblaron otras partes del globo, mandaban sus ejércitos, etcétera. El caso más típico de ello, de esas contradicciones y choques de imperios en Europa, cuya última, digamos, importantes luchas todavía están presentes, o en las 2 guerras mundiales, pero antes del descubrimiento de América tienes, por ejemplo, la Guerra de los 7 años, que constituye una confrontación interna
porque toda Europa había sido incendiada permanentemente por conflictos entre las rivalidades de Francia e Inglaterra, a las cuales escapó España yéndose por su propia ruta al control de América y del norte de África, o de una parte del norte de África, y esa lucha de imperios generó entonces una nueva estabilidad rápidamente rota por la insistencia de Inglaterra en agarrarle espacios al imperio español y al imperio francés, y habían las más distintas alianzas. Por ejemplo, cuando el imperio francés invade con Napoleón Bonaparte a España, rápidamente es aprovechada esa circunstancia para Inglaterra subvertir todo el continente de habla hispana, o que ya era pues una zona del Estado español, porque éramos parte de España en toda América. Y una vez que entonces estalla la oposición de los habitantes norteamericanos contra el imperio inglés, rápidamente España y también Francia sobre todo vienen a auxilio de la dirección norteamericana contra Inglaterra. O sea, ese pleito nunca paró hasta hoy, hasta hoy. Cuando se oye hablar de Trump y de Biden y del otro y de el mercado común europeo, y si los alemanes dirigen o no dirigen, o si hay un rearmamento ruso o una vuelta a la escena mundial de una especie de recuperación del imperio, de lo que fue el imperio de los zares por 3 siglos con la familia Romanov. Hubo ¿cómo se llama? El paréntesis de Stalin y de los bolcheviques, los comunistas en el poder por 70 años, y vuelve Rusia después de su hecatombe como imperio soviético, al tratar de resurgir de las cenizas de aquel imperio, viene rápidamente a competir con China, que se levanta de 3 milenios de su hegemonía ya antigua, y entonces se comporta como un aspirante también al liderazgo mundial, y encuentra una Europa muy disminuida que patalea todavía, pero en el fondo hay una tripolaridad hacia Estados Unidos, Rusia y China como grandes. Pero eso no termina ahí. Hay, por ejemplo, el desarrollo impresionante de la India, que con 1.100 millones, 1.000 millones de habitantes ya rivaliza en población con la China, y tendría a golpe de 30, 40 años un protagonismo fundamentalísimo en todo el Índico y el Pacífico Sur de la India como potencia ascendente. Hay quienes crean que la hegemonía china está condenada al fracaso a pesar de su gran vigor tecnológico y comercial, porque los chinos se han pasado de vivo y han pretendido ir más rápido de lo que podían, y han armado todo un dispositivo con la llamada nueva ruta de la seda, o las alianzas con África, o todo lo que implique la robadera de, ¿cómo se llama?, de patentes y de ventajismo, etcétera, que le dan capacidad para querer ascender a primera potencia. Pero hay quien duda totalmente de esa capacidad, y más bien estiman que China se fracturará internamente en 4 o 5 nacionalidades que por ahora están comprimidas o sometidas por ¿cómo se llama?, por la hegemonía pues del Partido Comunista totalitario en la sociedad china. Esa posibilidad de estallido de China futura se da como un hecho, y mientras tanto Europa, ¿qué papel cumple? Va a ser casi pasivamente un terreno de maniobras de las oposiciones de Rusia, de imperios o digamos o zonas del mundo emergentes, como por ejemplo en la zona islámica, que puede quizás con la dirección de Arabia Saudita o la dirección iraní. El problema es que son razas distintas y naciones distintas y opuestas, que teniendo la misma religión de vocación invasora, de vocación conquistadora, que es el Islam, sin embargo no podrían por sus disensiones internas cumplir el papel que cumplieron en los siglos, no sé, 12, 13, sobre todo del siglo XV en adelante, que intentaron pues desde el asedio de Viena conquistar Europa, o del Islam acá en España, que tuvo 7 siglos allí en España y fueron echados el siglo XV. O sea, esas rivalidades de zonas del mundo con una especie de nación vigorosa, imperial a la cabeza, se ha simplificado al extremo en que hoy podemos ya, o por la facilidad de comprender todas estas cosas,
podemos visualizar en China, Rusia, Estados Unidos como los actores fundamentales, un actor de segunda línea que es una Europa dividida y subdividida, que siendo una biocenosis, es decir, una comunidad heterótrofa de naciones que se comen o pelean unas contra otras como modo natural de vida, ese tipo de situaciones imposibles de superar desde la óptica europea, a no ser que hubiera un imperio dominante, y Alemania intentó 2 veces y lo sacaron a tiros de todas partes y vuelve a intentar ser la potencia dominante por la vía financiera. Bueno, ya tiene la primera deserción esa Comunidad Europea con el Brexit, ¿cómo se llama?, británico, y tienes entonces frente a ti una posibilidad real, otro realineamiento comercial de gran escala, con un Estados Unidos aliado de Inglaterra y lo que fueron los restos de su imperio, para tratar de montar un referente, basándose siempre en el dólar y en las facilidades comerciales en ese mercado común de habla inglesa, llamémoslo así. Bueno, están tratando de desalojar lo que China había logrado o lo que Europa había logrado con la Comunidad Europea en estas últimas 2 décadas. Vamos hacia un mundo en conflicto permanente, como siempre es casi una ley histórica. Esos imperios van a seguir compitiendo y nosotros que quedamos relegados, cuidado con el mundo hispánico, que somos 600 millones o más de hispanoparlantes, que ya tenemos 25-30% de hispanoparlantes potenciales en los Estados Unidos, es decir, que vamos a ser dentro de Estados Unidos quienes logremos la convicción de que les conviene en el futuro ser, ¿cómo se llama?, bilingües, y de que un continente hacia el sur lleno de riqueza y lleno de población vigorosa y joven puede ser un aliado fundamentalísimo para Estados Unidos. Es pensando en estas cosas que Trump abandonó toda esa visión de Obama y esa visión de los anteriores gobernantes de ir a pelear en el Asia o en Medio Oriente los conflictos de imperio, y más bien quedarse como se trazó Trump. Y por eso mi confianza en que esto de Venezuela sí tiene arreglo al lado de los norteamericanos, en que este continente debe ser el primer continente libre de opresión, y por lo tanto Nicaragua, Cuba y Venezuela son objetivos a abatir en esos regímenes dictatoriales para que florezca la democracia real en todo este continente. ¿Ves que sí estamos imbuidos de la política de imperios? Sí, señor, y me fascina escucharlo porque desde el pasado lo único triste es que vamos a seguir en esta lucha, pero bueno, es una lucha que hasta es sana, porque si uno se queda pasivo, entonces viene otro y se lo come. Entonces hay que seguir prosperando, pero siempre en un marco. Me encantó cómo llegamos a Venezuela y cómo esa troika del mar tiene que ser parte del imperio americano y sumarlo para que seamos una región fuerte y combatir todos aquellos deseos y ambiciones malsanas de esos otros imperios que lo que quieren es enriquecerse a costa de la miseria y la esclavitud del resto del mundo. ¿Tengo un minuto más? Un minuto más, sí, para cerrar. Lo interesante de esta óptica es visualizar, por ejemplo, ¿y España dónde queda? España sufrió con el proceso de independencia una rotura, una quiebra de su espacio imperial, y que era un imperio generador de todo un continente, de las primeras grandes ciudades dotadas de servicios, de la educación universitaria. Nosotros tenemos cosas para reivindicar de un papel extraordinario civilizador de España en América. Pero con la independencia, hostigada siempre como estuvo por los ingleses, franceses, etcétera, bueno, España también entró en el mismo proceso de descomposición que las llamadas colonias, que no éramos colonia, que la parte del continente que era de España. Y España está fracturándose todavía. Ese tema de los vascos, los catalanes, etcétera, El son la separatismo. versión retardada del mismo problema de la pérdida del imperio. Pero España deberá reunificarse, España deberá cumplir un rol de ensamble con el continente americano para hacer del hispanismo una gran fuerza cultural y, por qué no, en el futuro una fuerza económica a tener en cuenta. Amén, ojalá que sí, porque el panorama de España por ahora es muy incierto y muy gris con esos gobiernos actuales, pero bueno, cuando se mira en la gran fotografía, pues puede hacer un gran papel con la hispanidad en este continente. Gracias, Alberto Franceschi, por habernos acompañado en Dialéctica de Imperios. Gracias.